Síganme en mis redes. Pion pion. Pero bueno, causas, aquí estamos para ver un video de historias innecesarias. La tragedia del lago Nyos, que por lo que me comentaron era un video de un caso muy turbio y perturbador, pero no tan turbio y perturbador como los videos del canal de Lady Blasty. Así es, gente, tenemos canal principal, vayan a verlo. Esto es promoción descarada. Y si no van, los golpeo con la guitarra. Así que vamos a darle y veamos de qué va esto con estas vacas. La noche del 21 de agosto de 1986, en un pequeño pueblo perdido entre las montañas del noroeste de Camerún, la vida transcurría como siempre. Los granjeros habían terminado su jornada, las familias cenaban y todos se preparaban para ir a dormir. Alrededor de las 9 de la noche, un estruendo grave, como si la tierra hubiera tosido, rompió el silencio. Duró unos 20 segundos. Algunos lo describieron como el sonido de una roca gigante cayendo dentro del agua y otros dijeron que se parecía a un trueno muy lejano. Pero quienes estaban cerca del lago Nyos alcanzaron a ver una columna de agua y espuma que se disparó desde el centro del lugar hasta alcanzar casi 100 metros de altura. Segundos después, algo invisible, silencioso e inodoro empezó a derramarse desde las orillas del lago hacia los valles. Una nube pesada y densa que se arrastraba pegada al suelo como un río de aire. No se podía ver, oler ni escuchar, pero a su paso, todo lo que lo respiraba moría. En un abrir y cerrar de ojos, más de 1.700 personas habían muerto. Los pocos que sobrevivieron, después de haber estado más de 36 horas desmayados, se encontraron con un paisaje apocalíptico. Cientos de cuerpos tirados en el ¿Cómo ¡verga! suelo, al lado de cadáveres de perros, vacas, ovejas y pájaros. Mientras que aquel lago que supo ser de color azul, ahora era de un rojo oscuro y opaco. Quería tirar un chiste de que jaja, la tierra se vino o algo así, pero viejo, toda la gente que había alrededor se fue, pero al patio los callados, weón. Esta historia no ocurrió en cualquier lugar. Ocurrió en uno de los rincones geológicamente más peligrosos del planeta. Camerún es un país del centro-oeste de África. Y eso que a mí África Limita me con parece Nigeria bonito. al oeste, con Chad al norte, con la República Centroafricana al este y con Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo al sur. Tiene unos 27 millones de habitantes y su capital es Yaoundé. Ahora bien, Qué lo que lindo nos ver tanto importa verde, para no lo que como en hablaremos Perú. hoy no es su política ni su cultura, sino lo que hay debajo del suelo. Camerún está atravesado por algo que los geólogos llaman la línea volcánica de Camerún. Es una cadena de volcanes y formaciones volcánicas que se extiende por más de 1.600 kilómetros. En esta línea está el Monte Camerún, que con sus 4.040 metros es el volcán activo más alto de África Occidental. Hizo erupción en 1999, en 2000 y la última vez, al menos hasta el momento de la publicación de este video, en 2012. Pero el volcán... Esto me recuerda a un capítulo de The Boys. No, mejor no entremos en esos detalles. Pero me gusta esto que mandó el chat aquí. Imagínense esto. Te vas a dormir y despiertas unos días después. Estuviste prácticamente lo que sentías como un coma. Un sueño eterno lleno de ruidos, gritos y pesadillas. Al despertar, la cabeza te pesa, te duele, te sientes mareado, pero lentamente recobras la conciencia. Empiezas a recomponerte, sales de tu casa para ver qué diablos ha estado pasando porque no escuchas nada. Ya no hay gente, no hay animales, ni siquiera el cantar de los pájaros por la mañana se puede escuchar. Todo es una muerte silenciosa a tu alrededor. Y en el momento que ves qué es lo que pasa, lo único que te encuentras son cadáveres, uno tras otro, apilado por las calles, gente, animales, pájaros que cayeron del cielo y se estamparon contra el suelo. Todos quietos, en un silencio eterno. Algo los mató a todos, tu familia y tus amigos. Si quedaste tú es por milagro, pero todo lo que hay a tu vista es muerte. Bien ahí, Bien ahí, Seth. al menos avisa que algo está por venir. Se puede ver humo, se siente el temblor, es un peligro totalmente visible. Y es todo lo contrario. ¿Lo hice bien? ¿Me gané un dulce? Ok, te lo ganaste. Buena promoción para Lady Blasty. ¡Qué hijo de puta!
Ok, me parece bien, chat. El que promocione bien el canal del principal de Lady Blasty se gana un dulce, bro. Contrario a lo que pasa con el lago Qué Nyos. genio, Este bro. lago está ubicado a unos 315 kilómetros al noroeste de Qué Yaoundé, en un genio, área Julián. conocida como el campo volcánico de Oku. Se encuentra a 1091 metros sobre el nivel del mar, encajonado entre montañas. Tiene una superficie de aproximadamente 1,5 kilómetros cuadrados, lo que equivale a más o menos a unas 200 canchas de fútbol. Es relativamente pequeño, pero su profundidad máxima es de 208 metros. El lago se formó entre hace unos 3.000 y 12.000 años dentro de lo que los geólogos llaman un mahar. Un mahar es un Ah, tipo de cráter volcánico que se genera cuando el magma subterráneo entra en contacto con el agua y un provoca una mar. explosión Eso freática, no es para es nada decir, una confuso. explosión de vapor. El resultado es un agujero en la tierra que con el tiempo se llena de agua y forma un lago circular, profundo y en apariencia completamente tranquilo. Pero debajo del lago, a unos 80 kilómetros de profundidad, hay una bolsa de magma. Ese magma, de forma constante y silenciosa, va Ujú. liberando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono sube Oh. lentamente a través de grietas en la roca, se filtra por el lecho del lago y se disuelve en el agua fría del fondo. Es un proceso lento y constante. Ok, Se ya veo estima que por el dónde ritmo de fue esto. infiltración es de unas 5.500 toneladas métricas de dióxido de carbono por año, lo que equivale más o menos a las emisiones anuales de 1.200 autos. Uh. Eso año tras año. Todo ese gas se va acumulando en las profundidades del lago sin que nadie se entere. Y es que el lago Nyos es un lago meromíctico. Esto significa que sus capas de agua no se mezclan. El agua del fondo, fría y densa, se queda abajo y el agua de la superficie, más cálida, se queda arriba. No hay una corriente que la esté Pequeño, revolviendo ¿buscas constantemente historias de y eso lo terror transforma contadas en por una una morena bomba Oh de de... 2 metros no. que se parece a Miruko? Pues suscríbete a la Dublasti, no tiene nada que ver con Bunde Blasti, es solo mera conciencia. No, pero escríbalo bien, por lo menos, po, weón. Dios mío, los buenos están con la promo. Chat, dijimos que si no salía bien, no lo íbamos a seguir haciendo. A ver, pero chistes aparte, claro, pues entonces tiene bastante sentido. Ya me voy imaginando lo que pasó, ¿no? De que hubo una liberación del CO2 y pues bueno, creo que eso es bastante tóxico para el ser humano como especie. Porque, claro, pues no debieron estar conscientes de todo lo que estaban construyendo alrededor de un lugar que, pues, literalmente va liberando material tóxico cada tanto, ¿no? Mira, me gusta este comentario del chat, es bastante adecuado, ¿no? El lago se vuelve una soda gigante. Ah, mira, diría que un poco más mortal, pero piénselo como Coca-Cola. ¿Sabes? Un lago gigante de Coca-Cola y le echaron unos mentos, bro. Una cosa así creo que es como la forma de verlo. de tiempo, porque todo ese dióxido de carbono que se infiltraba año tras año se iba disolviendo en la capa profunda y quedaba comprimido por la presión del agua de arriba Oh, sin wow. poder escapar. Ya el 15 de agosto de 1984 se había producido un aviso. Ese día, a unos 100 kilómetros al sureste del Níos, La el agitaron y abrieron pequeño la lago tapa, sí. volcánico llamado Monoun protagonizó un evento que en ese momento resultó totalmente inexplicable. Por la madrugada, una nube blanca brotó del lago y se desplazó por un camino de tierra que lo bordeaba. Un grupo de 37 personas que viajaban en un camión atravesaron esa nube sin saber qué era y cayeron inconscientes de inmediato. Los 37 fallecieron. Cuando los investigadores Ah, llegaron al lugar, encontraron los cuerpos sin signos de violencia. No había heridas, no había sangre, no había marcas de lucha, todos pero algunas ahogados. víctimas presentaban una especie de quemadura en la piel y espuma con sangre en la boca y la nariz. Al Ah, principio se pensó en un atentado terrorista, después en una enfermedad desconocida, hasta que un equipo de vulcanólogos franceses, liderado por Haraldur Sigurdsson, investigó el lago Monoun y descubrió que el fondo estaba saturado de dióxido de carbono, y por alguna razón, ese gas se había liberado de golpe. Era la primera pero si ya estaban conscientes, ¿en verdad aún conservaron al pueblo al lado? Mierda, iba a tirar algún chiste de Coca-Cola espuma, pero luego de escuchar que le salía espuma de la boca mientras murieron, creo que no me parece apropiado. Mierda. A ver, sí, pues, si toda la gente, todos los años muere gente por dormir en habitaciones cerradas con braseros. Esto es literalmente una muerte silenciosa y muy fatal. Es más común de lo que ustedes pensarían, ¿no? Es complicado. Yo recuerdo que cuando chiquita, yo tenía plantas en mi cuarto y el momento que escucho que pues absorben oxígeno y liberan CO2, pensó, te vas a morir, imbécil. Y yo como, "Brr". Mamá, ¿sabes quién más también hace eso? Yo, cuando respiro.
¿Sabe? No, no me voy a morir por eso, bro. Yo quería tener mis perras pinches plantas, weón, y no se pudo. Una tontería, weón. 90% de la reacción será publicidad para Lady Blasty, lo cual es bueno, Elegido porque hay el que video. suscribirse a Así como los vídeos de Bunny Blasty en Iputube. Ay, ya, no jodan, bro. Se están pasando de pelga. Dios. Primera vez en la historia moderna que se documentaba un fenómeno así. Los científicos lo catalogaron, publicaron sus hallazgos y dieron la voz de alarma, pero el descubrimiento no trascendió lo suficiente y no se hizo una evaluación de otros lagos volcánicos de la zona. Ah, 2 años después, todo se iba a repetir en el Ños, pero a mucha mayor escala. Al anochecer del entonces 21 de literalmente les agosto valió de verga. 1986, las aldeas que rodeaban el lago vivían su rutina habitual. Ños, Cam, Cha, Subum, Fang y mierda. otras comunidades más pequeñas sumaban entre todas alrededor de 5.000 o 6.000 habitantes. Eran comunidades agrícolas y el lago era parte del paisaje cotidiano, un espejo de agua azul rodeado de montañas verdes. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, algo sucedió en las profundidades del lago. Todavía hoy no se sabe con certeza absoluta cuál fue el disparador exacto. Lo cierto es que la capa profunda, Acumulación. supersaturada de dióxido de carbono tras décadas y décadas de acumulación, colapsó y el gas disuelto empezó a liberarse de forma Manny, masiva. Gracias a esto No fue purgan una el gas por erupción medio de volcánica, tuberías. no hubo Muerto el lavas. niño cerrado el pozo, como dicen. A esto, gracias a esto purgan gas por medio de las tuberías. Muerto el niño, cerrado el pozo, como dicen. Ah, ok, claro. Qué horrible frase, pero claro, muerto el niño, cerrado el pozo, claro. Luego de esto es que ya vieron con cuidado, porque, claro, esto explica todas las cosas, el movimiento, el sonido, movimiento de tierra, ¿no? La gran explosión en medio del lago, y a todos les valió chota, y luego, sin darse cuenta, todos se ahogaron. Era literalmente una nube venenosa, weón. Qué espantoso, weón. Cenizas o fuego, sino que una columna de agua y espuma se disparó desde la superficie del lago hasta alcanzar entre 80 y 100 metros de altura. Wow. El volumen de gas liberado fue de entre 100.000 Mierda. y 300.000 toneladas de dióxido de carbono en cuestión de minutos. Algunos estudios elevan esa cifra hasta más de 1,5 millones de toneladas. Y para que Ay, puedan tomar güey. dimensión de lo que eso significa, 300.000 toneladas de dióxido de carbono es lo que emite una ciudad mediana en un año entero. Acá salió ¡Ah, todo conche tu junto, de madre! golpe y en una sola noche. El dióxido de carbono, al ser más pesado que el aire, no se dispersa hacia arriba como el humo, sino que se hunde, se acumula en las partes bajas y se va deslizando por los valles como un líquido invisible. Y eso fue exactamente lo que pasó. La nube, esa masa densa de unos 50 metros de espesor, empezó a descender desde el lago hacia los valles a una velocidad de entre 20 y 50 kilómetros por hora. A medida que avanzaba, iba desplazando al oxígeno. Y perdón por lo técnico, pero sirve para tomar dimensión. El aire normal tiene un 0,04 de dióxido de carbono. Cerca del lago, esa noche, los niveles probablemente alcanzaron el 10% o más. Con solo un 5%, una persona empieza a sentir mareos, dolor de cabeza y confusión. Literalmente Y está con el un doble para 7 o afectarnos, 10% pierde el conocimiento en minutos. Con más del 10%, la muerte llega en menos de una hora. La nube recorrió 23 kilómetros antes de dispersarse lo suficiente como para dejar de ser mortal, y a su paso arrasó con absolutamente todo. 1.746 personas y 3.500 cabezas de ganado murieron esa noche, Dios. sumado a cantidades incalculables de aves, insectos y animales silvestres. La mayoría murió dormida. Simplemente dejaron de respirar oxígeno y nunca se despertaron. Quienes estaban afuera, Por lo menos no caminando o sufrieron, supongo. sentados, Uf. habrán caído al instante, y los que estaban cerca de fogatas o velas vieron una última imagen casi que apocalíptica. Como el dióxido de carbono desplaza el oxígeno que alimenta las llamas, el fuego se apaga de golpe. Hubo Oh. algunos pocos sobrevivientes, y sus testimonios son de las cosas más Mierda. perturbadoras que uno puede leer. En la aldea de Ños, propiamente dicha, de una población de más de 800 personas, sobrevivieron 4. Los pocos que vivían en puntos elevados donde la concentración de gas fue menor. Joseph Nguyen fue uno de ellos. Cuando despertó, después de 36 horas, pensó que se trataba de un sueño. Después pensó que había habido una guerra y que lo habían gaseado. Se arrastró entre los cuerpos de sus propios vecinos, Dios. llegó hasta un camino, encontró una motocicleta y condujo durante varios kilómetros sin encontrar a nadie vivo. Solo veía cuerpos y cuerpos. Cuando Oh, weón. O sea, sé que hablamos de esto, pero mierda, viejo. De paso, chat, dejen de hablar japonés, weón. Que aquí no hablamos taka taka, no va con mi no va con mi visión. Oh, Dios mío.
Soy de Argentina, entonces habla argentino, pelotudo. Argentino. Entonces ¿Nube no hable venenosa como los taca-taca. gases de la habitación de un lolero? Sí, mira, diría que como la de la habitación de un lolero, pero en este caso me atrevería a decirte que es menos peligroso. Es menos doloroso. Creo que esa es más la frase correcta. Weón. Oh, Dios mío. Pero fuera de chiste, weón, debe ser un escenario culeado pesadillesco, weón. Literalmente la niebla IRL. O sea, aquí no hay monstruos, la niebla es lo peligroso. Cuando finalmente llegó a una aldea que no había sido afectada, las El personas que puto lo paso de vieron la muerte pensaron que que debe ser estaba ese. loco, porque llegó gritando que todos estaban muertos. Efraim Che vivía en una zona ligeramente más elevada y, si bien sobrevivió, perdió a gran parte de su familia extendida. Tuvo que Ay. hacerse cargo de los 7 hijos huérfanos de su tío. ¡Ay, Todos güey! ellos estuvieron en general en coma entre 6 y 36 horas. Al despertar, muchos presentaban quemaduras rojizas en la piel que inicialmente los médicos interpretaron como quemaduras químicas. Investigaciones posteriores Uf. determinaron que esas lesiones no eran quemaduras propiamente dichas, sino ampollas de presión causadas por el estado de coma prolongado. Al estar Oh. inmóviles durante tantas horas contra el suelo u otra superficie, la piel se empezaba a lesionar. Los primeros en darse cuenta de que algo había pasado fueron personas de aldeas vecinas que dejaron de recibir noticias de las comunidades cercanas al lago. Los equipos de rescate tardaron 36 horas en llegar. Recordemos que estamos hablando de una zona rural y montañosa de Camerún en 1986. No había autopistas, señal de celular ni prácticamente nada de infraestructura. Ese equipo de rescate, enviado por el presidente de Camerún, estaba liderado por Kaptul Azar, entonces director de salud del Ministerio de Salud Pública. Bueno, Lo no que había vieron mucho que fue salvar, realmente realmente. impresionante. Parecía que todo el mundo se había quedado dormido de golpe. No se escuchaba ni un solo pájaro. Solo había montones de cuerpos exactamente donde habían caído. Un periodista Dios. que llegó al lugar días después lo describió como el resultado de una bomba de neutrones, un arma que mata a todo ser vivo pero deja las estructuras intactas. Las casas estaban perfectas, los cultivos estaban en pie, las ollas estaban sobre los fogones, pero nada respiraba. El lago ahora tenía una superficie de un rojo parduzco y turbio, como si fuera sangre. La vegetación de las orillas estaba aplastada y cubierta de barro, ya que una ola gigante generada por la erupción había alcanzado hasta 25 metros de altura en una de las orillas y había barrido la vegetación costera. Los rescatistas necesitaban usar equipo de protección y tanques de oxígeno por precaución, porque no sabían si el gas seguía presente en las zonas bajas. Y como Dios. O sea, me da risa, ¿no? De que la narración que hicimos hace un rato, intenté, pues, ¿cómo se llama esto? Exagerarla para que suene más aterradora, ¿no? Más pesadillesca, pero, viejo, literalmente me faltó incluir el lago de sangre. Dios mío, weón. Güey, parece plaga de la Biblia. O sea, literal, esto pasa en una época con menos registros y literalmente pasa como una puta plaga de proporciones catastróficas, weón. Dios. Imagínate ver una explosión. Tipo, no conocer nada del contexto, ¿no? Simplemente vivir por la zona y ver una explosión gigante en el lago a tu cercanía. Y de la nada ves una niebla que mata gente. Mientras que el lago se torna a color sangre. O sea, yo le rezo al de arriba por si nos ha abandonado, ¿sabes? Es como un arma química. Sí, es básicamente un arma química, pero de la naturaleza. Lo cual. Uf. Bro, literal, la ira de Dios condensada, ¿no? Bajo la tierra para esto. bien dijimos, las primeras teorías Espantoso. fueron de todo tipo. Algunos medios internacionales sugirieron un ataque con armas químicas, otros hablaron de una erupción volcánica con gases tóxicos y hubo quien especuló bueno, con un no se experimento equivocaban militar tanto. secreto. Y es que Camerún tenía una situación política bastante inestable y algunos medios occidentales insinuaron que el propio gobierno podría estar involucrado. Y hasta los habitantes de la zona tenían su propia interpretación. Para muchas de las comunidades de la zona, el lago era un lugar sagrado y respetado. Cuando supieron que las aguas habían vuelto rojas, muchos aseguraron que se trataba de una maldición divina, un No me castigo de los equivocaba espíritus tampoco. por alguna ofensa. Algunos ancianos decían que las leyendas de sus ancestros hablaban de un espíritu maligno que vivía en las profundidades del lago y que de vez en cuando salía a cobrar vidas. Lo más espectacular es que esas leyendas, que normalmente serían descartadas como superstición, probablemente contenían un núcleo de verdad. Claro, Es posible cada que tanto eventos se similares, acumula y se aunque un revienta, poco más ¿no? pequeños, hubieran ocurrido en el pasado y que hubieran quedado registrados en la memoria oral de las comunidades.
Equipos de investigación de Francia, Estados Unidos, Modo Japón, Valito Italia y Campañar varios Copina otros Ñup. países llegaron al lago Ness en las semanas y meses siguientes al desastre y lo que encontraron cambió para siempre nuestra comprensión de los peligros geológicos. El mejor ejemplo es una botella de gaseosa. Cuando la botella está cerrada no se ven las burbujas. El gas está ahí, disuelto en el líquido, pero la presión de la tapa lo mantiene atrapado. Ahora, cuando se abre la tapa, la presión baja, el gas se libera y aparecen las burbujas. Bro, odio como casi todo lo que dijimos al principio del video se está haciendo realidad. Tipo, el ejemplo de la bebida y el gas, weón. Lo de los demonios, lo de la maldición. Lo del güey despertando vivo y viendo a todos los weones muertos. Bro, qué chucha. Si el video da miedo, puedes calmarte viendo cualquier video de Lady Blasty. Pero si los videos de Lady Blasty dan más miedo, pues, weón. El chat predijo el video, o sea, entre el chat y yo, weón, la weá, weón. Tal vez Comprate sí. un Kino Bunny. Cómprate un Kino, ¿sabes lo peor? El otro día estábamos hablando con los papus de esto, ¿no? De que debería comprarme la lotería o algo, pero es que mi superpoder es ver 3 minutos en el futuro en un video de YouTube. Es como top 10 poderes más inútiles de los X-Men, ahí estoy yo, ¿no? Puedo ver un video de YouTube antes de que ocurra, jaja. O bueno, tal vez tengo simplemente comprensión lectora sin leer. Pero fuera de chiste, weá culera. De paso, me parece sorprendente, ¿no? De que el siguiente video va de leyendas, ¿no? Que parece que fueron reales. Y claro, pues aquí literalmente tenemos una. La idea de un demonio oculto debajo de todo esto que cada tanto sale para matar a gente. Pues bueno, pues ¿cuántas veces habrá reventado la burbuja antes de que tuviéramos registros modernos? Pues si es una leyenda antigua, pues literal. No era un monstruo, era simplemente un evento geológico. Y si además se agita la botella antes de abrirla, la liberación es totalmente explosiva. El lago Ness funcionaba exactamente igual. El dióxido de carbono que subía desde la cámara de magma se iba disolviendo en el agua fría del fondo y la presión de las capas superiores de agua Ojalá, funcionaba Rango es como la la verga, tapa weón. de la botella. El problema es que a diferencia de una botella que tiene una tapa diseñada exactamente para eso, la tapa del lago Ness era solo agua. Y esa noche algo rompió el equilibrio. La teoría más aceptada es que un deslizamiento de tierra en una de las paredes internas del lago desplazó el agua fría del fondo hacia la superficie. Cuando esa agua supersaturada subió y la presión disminuyó, el dióxido de carbono empezó a liberarse. Y como en la botella de gaseosa, una vez que empezó, no paró. Los científicos lo llaman un proceso de retroalimentación positiva. El gas que se libera genera burbujas, esas burbujas arrastran más agua saturada hacia arriba, esa agua libera más gas que genera más burbujas y así sucesivamente. En cuestión de minutos, Es el un lago ciclo hasta que entero revienta. entró en lo que técnicamente se denomina una erupción límnica, una liberación masiva, explosiva y catastrófica de gas disuelto. Y además, como el fondo del lago contiene sedimentos ricos en hierro disuelto, cuando toda esa agua profunda subió a la superficie, el hierro entró en contacto con el oxígeno del aire y se oxidó, por lo que el agua se puso rojiza. Una vez que se entendió el fenómeno, surgió la pregunta obvia de cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir, ya que el lago seguía A ver, esta predicción supongo que sí la dijo el chat porque le hablaron de las tuberías, ¿no? Pero, ok, yo pensé que lo del tono rojizo era más bien por las aguas turbias del movimiento de un lago muy estático, ¿no? Pero, de hecho, el hecho de que fuera el hierro, eso también es una coincidencia culiada gigantesca, bro. La puta que me parió, weón. Esa mierda sí es una coincidencia espantosamente aterradora. Qué mierda, bro. acumulando dióxido de carbono y era cuestión de tiempo antes de que la botella se volviera a llenar y volviera a explotar. Y la solución la ideó un ingeniero y físico francés llamado Michel Albax, junto con su colega camerunés Gregory Tangileke. Buen El bigote. concepto es brillante por lo simple. Si el problema es gas acumulado bajo presión en el fondo del lago, la solución es dejarlo salir de forma controlada antes de que se acumule demasiado. Y esa solución fue básicamente un tubo, una No, sí, tubería esto sí de lo dijo el polietileno de alta densidad que va desde el fondo del lago hasta la superficie. Al principio se bombea un poco de agua para arrancar el flujo, pero una vez que el agua saturada de dióxido de carbono empieza a subir por el tubo, el gas se libera en forma de burbujas y esas burbujas empujan Entonces más el agua hacia lago ahora es arriba, una fuente creando un efecto de gigante. sifón que se autoalimenta.
El resultado es una fuente permanente, una columna de agua que sale disparada del tubo hasta ¿What? alcanzar ¿Eso unos existe? 50 metros de altura, liberando el dióxido de Quiero carbono de verlo, forma weón. continua, controlada y segura a la atmósfera. No necesita energía externa, ni electricidad, ni combustible. Quiero ver El eso, propio weón. gas ¿No hay un video atrapado de es la eso? energía que impulsa el sistema. El primer tubo de desgasificación se instaló en 2001. En 2011, el propio Albax y su equipo franco-camerunés instalaron 2 tubos adicionales para acelerar un Ay, poco el son proceso. Y chiquitos. Ok. para 2019, los científicos que monitoreaban el lago determinaron que la desgasificación había alcanzado un estado esencialmente estable. El lago ya no representaba un peligro inmediato. De Crearon hecho, tres. se terminó concluyendo en que solo un No está tubo tan era mal. suficiente para mantener los niveles seguros de forma indefinida hacia el futuro, sin intervención humana adicional. Algo increíble es que hay lagos mucho más grandes donde ocurre el mismo fenómeno. Tengan en cuenta que el lago Nyos, con toda su tragedia, es considerablemente pequeño. Hay un lago en África que tiene el mismo problema, pero es 2000 veces más grande. Wow. Se llama lago Kivu, está en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda, en la región de los Grandes Lagos Africanos. Tiene 2.700 kilómetros cuadrados de superficie y hasta 480 metros de profundidad. Ahí abajo almacena aproximadamente 300 kilómetros cúbicos de dióxido de carbono y 60 kilómetros cúbicos de metano. Cerca de 2 millones de personas viven en las orillas de este lago, y en esta ocasión son centros urbanos, no son aldeas remotas como las de Nyos, son ciudades con cientos de miles de habitantes. ¡A la mierda! Para colmo, el lago Kivu está ubicado junto al volcán Nyiragongo, uno de los volcanes más activos y nadie ha muerto peligrosos ahí. del mundo. Hizo erupción en 2002, destruyendo parte de la ciudad de Goma y matando a más de 100 personas. ¡Ay, Volvió a hacer Dios! erupción en 2021 y cada erupción envía temblores y flujos de lava peligrosamente cerca del lago. ¡Verga! Los geólogos han encontrado evidencia en los sedimentos del fondo del lugar de que eventos de desgasificación masiva han ocurrido en el pasado con una frecuencia estimada de aproximadamente una vez cada 1000 años. Y las capas de sedimentos asociadas a esos eventos coinciden con evidencia de extinción de fauna en la zona. Actualmente se están haciendo esfuerzos para extraer el metano del lago Kivu y utilizarlo como fuente de energía. Ruanda De hecho, claro, es una fuente perpetua, así que hay movimiento de agua y eso debe ayudar, en especial si es tan grande. Pero de paso, cada 1000 años, o sea, eso es tan extraño, porque, claro, sé que es un evento catastrófico y horrible, pero, viejo, literalmente, ¿qué tan común es que ocurra? Es la bomba de tiempo natural más grande de la historia, culiao. Imagínate vivir en un lugar tranquilo, por generaciones, no, 1000 años de historia, completamente chill y tranquilo. Y un día todo explota, weón. Literalmente el poder de la naturaleza completo en solo un kaboom. Sé que yo soy Blast y tiro el chiste de explotar cada tanto, ¿no? Pero literalmente un boom gigantesco, porque toda esta experiencia de cómo la comentaron, ¿no? Los que pudieron hablar de ella, sigue siendo como si la Tierra explotara en una mini bomba nuclear, ¿sabes? Que con la nube de agua levantándose y toda la cosa. Imagínate en esto, que es mucho más grande. Feo culiado, sería literalmente el agua cubriendo los cielos, creando una nube tóxica a la vez que una lluvia torrencial de tanta agua, un movimiento de agua. Weón. Imagínate cualquier persona que esté en el medio del lago. Me imagino que por la velocidad de la explosión, weón, ¿no? Incluso todos los weones quemados y hechos bosta, sería espantoso, weón. Literalmente una maldición de cada 1000 años. Si esta weá la puso una momia o algo por el estilo, weón. Dios mío. Porque sí, pues, exacto, chat, no es una aldea. O sea, el primero era una aldea. Esta es una ciudad grande. Literal, cada 1000 años vuelve el dragón y nos mata a todos. Tipo, ¿pero qué es real? Dios. tiene un proyecto activo, el Kivuwat, que extrae metano del fondo del Menos mal lago lo para generar encontraron electricidad. antes de Es tiempo. una solución brillante en teoría, ya que te deshaces del gas peligroso Ya y ven, al aprendan mismo tiempo Fraser. generas energía limpia para un país que Aprendan realmente la Fraser, la necesita. momia. Sin embargo, algunos científicos advierten que esa propia extracción, si no se hace con extremo cuidado, podría desestabilizar las capas del lago y provocar exactamente lo que se quiere evitar: una erupción límnica a escala masiva. Hoy, casi 4 décadas después del desastre,
desastre, la gente ha empezado a regresar a vivir cerca del lago Nyos. De hecho, algunos nunca se fueron, y es que la tierra alrededor del lago es volcánica y por lo tanto es fértil y excelente para la agricultura. Mierda, Los eso tubos es, de tiene gasificación razón, siguen weón. funcionando día y Mira qué noche, bonito. pero nada puede asegurar que algo así no vuelva a ocurrir. A ver, de hecho, sí, el hecho de que el tubo funcione, pues sí, eso sí. Eh, ¿Historias innecesarias en vivo? No, no, no te voy a mentir, ¿qué haría este men en un show en vivo? ¿Leer casos raros del mundo? Ah. A ver, cierto, los volcanes son bombas naturales de cierta manera, exacto, porque en cualquier momento pueden reventar si es que están activos y toda la cosa. Esto se me hace bastante curioso. De momento, en los 4 años, supongo que ninguna tragedia ha pasado en el otro lago. Así que eso es bueno, porque en algún momento se va a estabilizar y... O por lo menos liberar lo suficiente como para que no explote. Y eso es bueno. Que tal vez sí hay algún cagazo, pero que no haya una gigantesca explosión, ¿no? Y si llevan 4 años trabajando en esto, espero que lo hayan logrado de buena manera. A menos que se rompa la fuente. Pero esa es la cosa, si se rompe la fuente, alguien lo va a notar, ¿no? Deberían ser capaces de decirlo. Y aparte, si se rompe la fuente, en teoría solo empieza la acumulación. No va a explotar de inmediato. Y de hecho hay 3 fuentes, Los civiles así que... volviendo al lugar. Quien tenga miedo a una explosión que no nazca. Es que, ¿cómo se llama esto? Es que ese es el punto. Lo que explicó, de hecho, es muy cierto. La tierra volcánica es increíblemente fértil. Y a ustedes les sorprendería lo que importante que es que la tierra sea fértil para las plantaciones. Porque, por ejemplo, ustedes saben que yo vivo en una granja actualmente, ¿no? Ocurre algo chistoso. Y es que yo recuerdo vivir en otras casas, ¿no? Y que algunas plantas no crecían ni por si acaso. La tierra era muy, muy, muy mala. En especial porque era tierra cerca, porque es Chile, ¿no? Obvio, costa, ¿no? Ya, bueno, yo siempre he vivido en zonas costeras. Entonces la tierra era pésima. Era tierra como con arena, poco firme, mala para absorber, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí afuera, por ejemplo, literalmente tengo una gotera del coso del aire acondicionado. Y debajo de esa gotera, en la tierra, para que vean qué tan fértil es, alrededor de él hay un círculo perfecto, weón, de verde. Solo con esa gotera donde cae el agua alrededor. Puro verde, puro verde, puro verde. Entonces, ven, la fertilidad de la tierra es súper importante para el crecimiento de plantas, weón. Y el hecho de poder hacerlo junto a un volcán, de hecho, es increíble. La tierra volcánica es buenísima, weón. Muy curioso porque mi papá trabaja en movimiento de tierras, ¿no? Él es como el que toma decisiones con los camiones y cosas así. Eh, entonces, esto me lo explicó en su momento, porque es increíblemente fértil, porque en especial si es tierra volcánica luego de que quemó cosas. De hecho, por eso muchas veces el suelo quemado también es increíblemente fértil. Y aquí, bueno, pues tuvimos toda esta explosión y movimiento de tierra, entonces es tierra volcánica y ahora debe estar vacía y realmente lo debe estar para que lo desaprovechen. Es una tragedia, pero no es una tierra maldita de verdad, ¿no? Literalmente vas a dejar todo un montón de pueblos abandonados. Una historia innecesaria. Ay, mira, dijo la frase. Es una historia innecesaria porque se pudo evitar si hubieran hecho caso al primer aviso con la muerte de las 35 personas. Completamente cierto. Completamente cierto. Había chances de evitar esto. Porque, claro, pues las personas simplemente se lo pasaron por encima y dijeron que no había nada. Qué cosas. Pregunta, antes de terminar el video, porque lo quiero dejar aquí, suscríbanse a Lady Blasty. No, pero en serio. Comentando de en serio de historias innecesarias. Me da alta curiosidad. ¿Cómo son sus shows en vivo? Aparte, qué lindo el perro que tiene ahí, pero... ¿Cómo es un show en vivo de este men? Siempre he visto youtubers o gente de este estilo haciendo shows en vivo, pero no sé, me da alta curiosidad saber cómo funcionaría. Tipo, ¿tú vas ahí a que te hable de casos estilo un podcast? Me, me- Bueno, me- gente, toca llamar al poderoso Krakatoa. Krakatoa. Qué imbécil. Pero claro, pues me imagino, imagínate un escenario, ¿no? Y un güey en medio y te empieza a contar esto, es como un podcast, ¿no? Y tú nomás te sentás ahí de chill. Sí, qué bien. Se me hace curioso, qué raro.
La tierra volcánica siendo fértil suena al ave fénix resucitando de las cenizas. Es que, a ver, no sabré entrar en detalle, pero es que la tierra volcánica es muy fértil porque tiene demasiados minerales y eso es muy bueno. Por eso lo mismo pasa con la tierra quemada. De hecho, muchos métodos para facilitar que crezcan plantas es dejar que la mierda arda. No me acuerdo qué tribu indígena latinoamericana hacía eso. Y es quemar un lado de la jungla, plantarlo, sacar lo que podían por la época, abandonarlo, seguir al siguiente. Y en lo que lo abandonaban, volvía a crecer ese lado de la jungla y repetían, ¿sabes? Exacto, quemas controladas. Algo así, algo así. Dross hacía eso cuando iba a los eventos, pero puta Dross. Pero puta Dross, la wea aquí de... Supongo que estaría chistoso. ¿Los mayas hacían eso? ¿Cómo digo? No me acuerdo, pero sí. Entonces que quemaban toda la jungla que había y pasaban al otro, y era un sistema de cambio, ¿no? Entonces es como tierra fértil, la ocupo, me voy, crece de nuevo, se fertiliza, pam, la quemo de nuevo y así constantemente, ¿no? Los mayas lo hicieron, pues se entiende que sobrecargaron el suelo y esa era una de las supuestas razones por las que cayó su civilización antigua. Mira, todo interesante. Mira, tan interesante. Por eso a Hefesto se le relacionaba un poco con la fertilidad de las tierras. Claro, Hefesto, el del fuego y las. ¿Cómo olvidó esta mierda? Bueno, Hefesto el feo, bueno. Aquí dice, la tierra volcánica descompone lo más posible los minerales, haciendo que las plantas absorban más rápido sus nutrientes. Ah, entonces los vuelve más fáciles de absorber, ¿no? Es como el equivalente a que la mamá pájaro regurgite la comida encima de su bebé, ¿no? Es más fácil de absorber los nutrientes y no requiere tanto procesamiento. Mira tú qué interesante, ¿ven? Mira tú qué interesante, ¿ven? Guatemala es muy común quemar, pero quemar para plantaciones, ¿verdad? Para plantaciones, porque si es así, puta, Valparaíso es muy fértil. Valparaíso es muy fértil y de momento la Pampa Argentina también. Pregúntenle a. No, no voy a decir el chiste, después me fueron.